Pulso, temperatura, respiración, presión arterial. ¿Saben qué tienen en común estos términos médicos que antes mencioné? Pues sí, estos 4 términos crean en conjunto un tema muy importante que en este video tendrá papel principal, el cual es signos vitales. Este video es realizado y traído para ustedes por el grupo número 4 de la sección B de la carrera de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Quetzaltenango, como parte del programa anual del curso de propedéutica médica impartido por el Dr. Herbert Durán. Signos vitales. Estos signos son los que manifiestan que el ser humano esté vivo, de ahí la palabra vital. Estos también demuestran la funcionalidad del cuerpo humano, la fisiología de este. A lo largo del video estaremos introduciéndonos más a fondo sobre cada signo vital, explicando tanto teóricamente como prácticamente, por lo que se explicarán las diferentes técnicas en la anatomía de diferentes pacientes a lo largo del video. Esto con el fin de que la persona que visualice el video amplíe sus conocimientos sobre este tema, que sin lugar a duda es un tema muy importante, que se necesita aprender, ya sea porque se quiere ayudar a alguien en un momento necesario, o para localización, precaución y detección de anomalías o patologías identificables con estas técnicas. Estas medidas nos pueden dar a conocer la funcionalidad de los órganos vitales, ya que cada signo vital tiene un órgano efector. Estos órganos efectores pueden ser corazón, cerebro, pulmones y el propio metabolismo. Sin más preámbulos, nos adelantamos en el video que se realizó con mucha dedicación, esperando que sea de mucha utilidad para la persona que lo visualice. Signos vitales. Son aquellos que manifiestan que el ser humano está vivo. Además, son indicadores a través de los cuales es posible evaluar al individuo y reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales y sus órganos efectores. El pulso. Se denomina pulso a la sensación de choque o levantamiento que perciben los dedos con los dedos de la mano al comprimir moderadamente ciertas arterias superficiales apoyadas en un plano resistente. En el examen clínico solo se utilizan arterias palpables a través de los tegumentos y mejor si están apoyadas sobre un plano resistente. Las características generales del pulso son 6. La frecuencia. La frecuencia del pulso es estimada con el indicador de segundos de un reloj y se obtiene contando el número de pulsaciones en un minuto, o como generalmente se hace, en 30 segundos multiplicando el resultado por 2. Ritmo. El ritmo o regularidad se caracteriza porque los tiempos o espacios que separan a las pulsaciones son iguales, siendo el pulso normal siempre rítmico. Amplitud. Es el cambio de volumen de la arteria al paso de ondas pulsátil y la magnitud del levantamiento del dedo que palpa. Guarda relación directa con el volumen del vaso y sobre todo con la presión diferencial denominada también presión del pulso. Igualdad. La igualdad del pulso se establece con la comparación entre sí de la amplitud de las sucesivas ondas pulsátiles. Existe normalmente un pulso igual a sí mismo en las sucesivas pulsaciones, pero en determinados procesos se hace desigual. Tal es el caso del pulso alternante, en que se palpa una pulsación amplia seguida de otra pequeña y así indefinidamente subir. Tensión o dureza. Depende de la suma de la resistencia que ofrecen las paredes de la arteria y la sangre dentro del vaso, y se interpreta por la presión o fuerza que es menester emplear para hacer desaparecer la onda pulsátil, con tal propósito de los 3 dedos que se utilizan para explorar los caracteres del pulso. La última característica general del pulso es la celeridad. La celeridad es la expresión de la onda pulsátil que puede hacerse en una forma más o menos rápida. Es la que caracteriza esta particularidad del pulso. De ahí que puede haber pulso rápido y pulso lento.
El pulso celer es típico de la insuficiencia aórtica. Se encuentra también en el hipertiroidismo y en la fiebre. En los niños es más normal que el pulso sea celer por la elasticidad de sus arterias. A continuación les voy a mostrar cómo se toma el pulso radial. Le pediremos al paciente que nos dé su mano derecha y la tomaremos con nuestra mano derecha, mientras que con la mano izquierda tomaremos el pulso justo en los flexores de la mano por el borde lateral y contamos las pulsaciones que el paciente presente en 1 minuto, o también podemos hacerlo por 30 segundos y multiplicarlo por 2. De esa forma vamos a tener la cantidad de pulsaciones que el paciente presenta por minuto. La respiración es el conjunto de movimientos por el cual el aire entra y sale del sistema respiratorio y se divide de la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa comprende de la ventilación y la hematosis. La hematosis es la oxigenación de la sangre y la ventilación es el paso del aire por el tracto respiratorio y se divide en inspiración y expiración. La inspiración es un proceso activo que se lleva a cabo por las contracciones de los músculos respiratorios. La expiración es un proceso pasivo cuando los músculos respiratorios se relajan. Lugares de medición. Se mide la frecuencia respiratoria observando el pecho o la caja torácica al subir y bajar, en donde una subida y una bajada se cuenta como una respiración, o poner las manos en la caja torácica del paciente y sentir el subir y bajar de la respiración, también en el abdomen y además escuchando las respiraciones. Instrumentos a utilizar. Al tomar la frecuencia respiratoria se necesita un reloj con segundos o teléfono móvil con cronómetro, además, y lo más importante, el paciente. La técnica correcta de medición. No decirle a los pacientes que se va a tomar la frecuencia respiratoria, de preferencia después de haber tomado el pulso. Espere que el paciente respire normalmente. Se debe contar los movimientos respiratorios tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Valores de la frecuencia respiratoria. Los valores de la frecuencia respiratoria normalmente cambian por la edad, sexo y el peso. En un recién nacido, los valores normales son de 40 a 50 respiraciones por minuto. De 5 años, de 25 a 30 respiraciones. De 10 a 15 años es de 15 a 20. Adultos de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y de vejez de 14 a 16 respiraciones por minuto. Recuerda que un bebé no tiene la misma frecuencia respiratoria que un adulto. ¿Cómo tomar la frecuencia respiratoria en un paciente? En un paciente en estado de conciencia, al tomar la frecuencia respiratoria, es preferible no decirle al paciente. La mejor forma de tomar la frecuencia respiratoria es en el momento después de tomar el pulso. En cuanto a un paciente que ya tiene un antecedente médico como asma u otra enfermedad relacionada con la respiración, se coloca una mano en el pecho y la otra mano en la espalda. Inmediatamente ver y sentir cómo el paciente va a mover su caja torácica de inhalación y exhalación. Y también estar sintiendo cómo la caja torácica se está moviendo. Esto lo voy a contar por 1 minuto y de esta forma vamos a cuantificar cuántas ventilaciones o respiraciones por minuto tiene nuestro paciente. Alteraciones en la respiración. Si el paciente tiene una respiración lenta o menor de lo normal, se le llama como bradipnea. Si al contrario, con la respiración rápida o mayor de lo normal, se le conoce como taquipnea
o la ausencia de la respiración se conoce como apnea, y disnea cuando la respiración son dificultosas o dolorosas. Temperatura. La temperatura es la cantidad de calor en el cuerpo, resultante del metabolismo corporal. Es la diferencia entre producción y pérdida de calor. Para empezar, diremos que existen dos tipos de temperatura: la temperatura central y la temperatura periférica. Característica de cada una de ellas es que la temperatura central, que es característica del núcleo cerebro, grandes vasos y músculos muy profundos, es que esta es constante, a diferencia de la temperatura periférica, que es muy variable. Y es variable por muchos factores. Estos pueden ser género, horas del día, alimentación y en mujeres el ciclo menstrual. Según la Asociación Médica Americana, la temperatura normal oscila entre 97,8 grados Fahrenheit a 99 grados Fahrenheit. En escala Celsius o en grados centígrados sería de 36,5 a 37,2 grados Celsius. El hipotálamo cumple un papel muy importante en la regulación de la temperatura, ya que cuando microorganismos invaden el cuerpo, este libera pirógenos endógenos, siendo así la fiebre una consecuencia de la producción de prostaglandinas. El instrumento utilizado para la medición de calor en el cuerpo es el termómetro, que viene del griego termos, que significa calor, y metrón, que significa medida, siendo así medida de calor. El termómetro aprovecha el fenómeno de dilatación, es por eso que se prefiere en muchos casos utilizar materiales con alto coeficiente de dilatación, siendo así de sus preferidas el mercurio, el cual es uno de los materiales más tóxicos y venenosos que existen. La creación del termómetro que conocemos hoy en día empieza con la idea y el termoscopio de Galileo Galilei, seguido por las mejoras de Sagredo y Santorio Santorio. Existen muchos lugares en donde se puede hacer la toma para medir la temperatura del cuerpo humano, como cavidad axilar, que sería en la axila; bucal, que sería en la boca; anal, que sería en el recto; vaginal, conducto auditivo, pliegue inguinal y cutánea. Claro que existen intervalos en donde puede oscilar la temperatura normal, pero este no puede exceder de un cierto grado o un cierto nivel. Siendo así, en la temperatura axilar no puede exceder los 37 grados. Si excede es porque ya existe una anomalía. En el inguinal no puede exceder los 37,2 grados Celsius. En el bucal no puede exceder los 37,7 grados Celsius. En la rectal no puede exceder los 37,8 grados Celsius. Un dato muy importante que vale la pena resaltar en la última que acabamos de mencionar, que es la temperatura rectal, es que es la temperatura más confiable que se puede encontrar alrededor del cuerpo. Hipotermia. Hipotermia es una anomalía que se caracteriza por la baja temperatura corporal. Se dice que se tiene hipotermia cuando la temperatura corporal es menor que 35 grados Celsius. Distermia. El contrario de la hipotermia, la histermia es cuando se eleva la temperatura corporal. Se tiene histermia cuando la temperatura corporal es mayor a 38 grados Celsius. La febrícula, que es la variación de la fiebre, oscila entre 37,1 a 37,9 hasta llegar a los 38 grados Celsius. La fiebre es la elevación de la temperatura que comúnmente se da por causas infecciosas, siendo así de 38 a 39 grados Celsius, siendo también fiebre alta de 40 grados Celsius. La hipertermia es la elevación excesiva de la temperatura, siendo así igual o mayor a 41 grados Celsius. Bien, acabando la parte teórica, entraremos ahora mismo en la práctica, en donde analizaremos y veremos distintos termómetros a utilizar y la diferencia de ellos, y también explicaremos algunas de las técnicas a utilizar para la medición de la temperatura. Me corresponde hablar sobre la presión arterial, que es una medición de fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Lugares de medición arterial: la arteria radial, la arteria poplitea, la arteria pedia dorsal y la arteria branquial.
instrumentos de medición es el esfigmomanómetro y el estetoscopio. ¿Cómo se mide? Debe colocar el manguito del esfigmomómetro a la altura del corazón, al borde superior debe estar como mínimo 2 centímetros por encima de la flexura. La medición arterial no debe de conversar con el paciente, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, usar el tamaño del manguito adecuado. Gracias. Ahora les presentaré algunos de los lugares para tomar la presión. Está la arteria radial, la arteria popia dorsal, la arteria branquial y la arteria poplitea. Algunos de los instrumentos que utilizamos es el esfigmomanómetro, que es este. Y también tenemos el estetoscopio con el que se toma la presión también. Bueno, espero les haya gustado mi exposición. Gracias. Para la toma de la presión arterial es necesario utilizar el equipo necesario para realizar esta acción. Prácticamente necesitamos lo que es un esfigmomanómetro y un estetoscopio, si en este caso se va a hacer el método auscultatorio. Y también lo que está el método palpatorio, que eso solo vamos a utilizar lo que es con nuestros dedos, vamos a hacer esta acción. Vamos a realizar lo que es la presión arterial con el método auscultatorio en el miembro superior derecho. Vamos a aprender a diferenciar lo que es una sistólica y una diastólica. En este caso los parámetros normales de una presión arterial es de 120/80 a 110/70, lo cual aquí mi paciente me ha dado una presión arterial lo que es de 110/70. Ahora realizaremos el método palpatorio. En este caso, si somos bien sensibles, podremos distinguir la presión arterial, lo que es la sistólica y la diastólica. A la hora de mantener los dedos haciendo la presión en lo que es en el brazo, podremos sentir una pequeña fuerza de contractibilidad con que el corazón eyecta sangre a nivel sistémico, lo cual conlleva a presión arterial. He logrado encontrar una presión arterial en el método palpatorio de 110/70, mientras que en el método auscultatorio es 110/70. Prácticamente no podremos diferenciar la presión arterial en un lapso de tiempo a menos que se haga en el brazo izquierdo, que está más cercano al corazón. Para concluir el tema de los signos vitales, vamos a repasar lo anterior visto por mis compañeros. Los signos vitales, llamados también signos cardinales, reflejan el estudio fisiológico del cuerpo y alteraciones de las funciones normales del organismo, por lo que deben realizarse mediciones confiables y no práctica rutinaria ni automática son útiles para detectar o monitorizar problemas de salud. Los signos vitales se pueden medir en un instituto médico, en casa, durante una emergencia médica o en cualquier otro lugar. Los signos vitales también se pueden definir como las mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que monitorizan de forma rutinaria los profesionales médicos y proveedores de atención médica son los siguientes: la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. La temperatura corporal se puede definir como el reflejo del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor corporal. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un tiempo determinado, y la presión arterial es una medición de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Tenemos que tener en cuenta que los signos vitales van a variar, depende del sexo, la edad, la capacidad para ejercitarse y la salud en general. Es muy importante para cada personal de salud conocer los signos vitales. Es fundamental conocerlos porque podemos demostrar que una persona sigue con vida si existen los signos vitales.
Para la medición de los signos vitales vamos a utilizar algunas herramientas. En algunas ocasiones vamos a utilizar las manos, pero en otras vamos a utilizar herramientas como estetoscopio, termómetro, dependiendo de los signos que vamos a tomar.